Se dice en cuanto al libro de Zacarías, que es el que vamos a ver, que es uno de los libros que más influye sobre Juan en el Apocalipsis. Ahora aquí tenemos 3 libros en el Antiguo Testamento muy importantes para comprender el libro de Juan, el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Nosotros recordamos cuando vimos a Ezequiel que Juan estructura su libro muy parecido a como lo hace Ezequiel, esa profecía en el Antiguo Testamento. El segundo libro que ejerce mayor influencia sobre Juan es Zacarías. Zacarías también. Vimos que otro libro, pero ya en su parte simbólica, en solo unos 2 o 3 capítulos, Daniel también. Así que para poder comprender mejor Apocalipsis, entonces es necesario tener una idea comprensiva de Ezequiel, de Zacarías y de Daniel. Y bueno, y en verdad de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decir es esto, de donde trasciende la importancia, o una de las importancias de entender estos libros del Antiguo Testamento. Siendo que Zacarías influencia mucho a Juan, siendo que Zacarías influencia mucho a Juan, caemos por definición que el libro de Zacarías es un libro de literatura apocalíptica. Y cuando hablamos de literatura apocalíptica, significa que está llena de simbolismo y de imágenes, lo cual lo pone un grado de dificultad mayor al libro para interpretación. Entonces, primero tenemos que reconocer, al igual que el libro de Ezequiel, no es un libro sencillo para interpretar. Es un libro con mucha simbología, muchas imágenes, lo que ha hecho a los comentaristas verlo como difícil. Jerónimo llegó a decir, pero esta fue una opinión de verdad muy poco caritativa, que era el libro más oscuro del Antiguo Testamento, en el sentido de que no lo entendió. Nosotros vamos a ver unos aspectos de él como hacemos con cada uno. Sin embargo, no quiero dejarlos con la idea de que es imposible de entender, porque Dios no lo dejó con ese propósito. Dios lo dejó para consolación de su pueblo. De hecho, ese es uno de los temas principales de todo este libro: infundir esperanza y consolación al pueblo. El profeta Zacarías fue contemporáneo o vivió en el mismo tiempo que el profeta Ageo, el cual vimos la semana pasada. Con el profeta Ageo fue más sencillo. En primer lugar, es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, Ageo, y además él mismo estructura su mensaje. Se recuerdan que lo vimos en 4 fechas que él pone, o 4 mensajes en 4 fechas que él coloca. Su ministerio fue bastante corto. Fue durante 4 meses aproximadamente el ministerio de Ageo. El libro de Zacarías, que es contemporáneo con él, que de hecho comienza a profetizar un mes antes que venga la última profecía de Ageo, entonces está dirigido a la misma audiencia que ha venido del cautiverio babilónico a través de Ciro o Darío, que dieron el decreto para que los judíos volvieran. Ustedes recordarán que con Ageo había comenzado la reconstrucción de la ciudad, pero más específicamente e importante, el templo. Y para este momento nosotros sabemos el concepto del templo físico para la revelación bíblica, cuán importante es. Porque es muy importante el templo físico para este momento de la revelación bíblica. ¿Por qué lo es? Allí se manifestaba la presencia especial de Dios. Era el punto, por decirlo de una manera, era el santuario de Dios en la tierra. Se habla de Israel o Jerusalén como el santuario de Dios, pero específicamente el templo donde estaba el arca, el lugar santísimo, y allí el pueblo tenía contacto con Dios. Experimentaba de una manera especial y gloriosa la presencia de Dios o la gloria de Dios, la Shekinah que los había abandonado, o otros dicen Shekinah o Shekinah, que los había abandonado
por el pecado que Ezequiel también anunció. O sea que la reconstrucción del templo es fundamental en esta época, en esta etapa de la revelación bíblica, porque significaría que Dios se ha vuelto a su pueblo, que Dios vuelve, su presencia los vuelve a acompañar, que los ha perdonado, que los está redimiendo. Pero nosotros vimos que el pueblo se desanimó. Comenzaron a venir obstáculos de parte de los samaritanos, de parte de otros enemigos, y ellos convenientemente se desanimaron. ¿Por qué? Dijeron, no es tiempo de construir, estos no son tiempos para construir templos, pero sí era tiempo para construir sus propias casas. Pero entonces ellos convenientemente empezaron a enfocar todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todas sus habilidades, todo su poder creativo en construcción de sus casas. No eran casas sencillas para vivir, eran palacios de reyes, era extremadamente opulento. Y en todo ese caso, en toda esa construcción y en todos esos recursos asignados hacia eso, ellos olvidaron reconstruir el templo nuevamente, entendiendo que el templo significaba la presencia de Dios entre ellos. En aquel momento vimos que hoy en día no se puede aplicar lo mismo. Eso es muy importante. No, que tengo que en la iglesia local o estas cosas. No es lo mismo, pero sí se debe aplicar en cuanto al avance del reino de Dios. Amén. Entonces el pueblo sigue desanimado. Dios estaba a través de Ageo tratándolo de animar o llevando su mensaje, y también involucra a Zacarías para que precisamente siga animando al pueblo. Es importante que el ministerio de Zacarías, según Mateo capítulo 23, versículo 35, dice, te está hablando el Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así que Zacarías también es un mártir, hermanos, un mártir por ser fiel al mensaje de la palabra de Dios. Había sido llamado por Dios y su ministerio consistió en animarlos, motivarlos. Su mensaje también fue de Dios asegurándole la presencia de Él entre ellos para que terminaran la obra de la reconstrucción del templo, pero en su ministerio terminaron obstinándose de Él al punto de que hasta lo mataron, según dice el mismo Señor Jesús. El libro de Zacarías no registra la muerte de Zacarías, pero el Nuevo Testamento sí, y el Señor Jesús dice que me voy a vengar de esas cosas también. Eran sus siervos, pero aquí vemos a un pueblo terco que, a pesar de la disciplina de la cual habían vivido drásticamente, aún así se mantenía endurecido. Entonces vemos que entre los temas también hay juicio, pero esperanza mayormente. En su audiencia también Zacarías, hermano, usted va a ver que hay muchas promesas, a partir del capítulo 9 inclusive, y eso se lo digo como nota para cuando lo leas personalmente. Es uno de los libros que más contiene profecías sobre el Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento tiene, siempre hemos destacado el tema de ello. Incluso cuando el Señor Jesús habló con los dos discípulos del camino de Emaús, les dijo, les mostró desde Moisés a por los profetas todas las cosas que de él decían. A los fariseos el Señor Jesús les dijo, de mí escribió Moisés, o las escrituras dan testimonio de mí. Seguramente no es una locura especular que lo que citó el Señor Jesús de estos libros del Antiguo Testamento son precisamente estas profecías. A partir del capítulo 9, Zacarías habla muchísimo acerca de nuestro Señor Jesús. Veremos algunos datos en ese momento. Pero también cosas importantes, porque cuando Zacarías habla al pueblo de Judá en ese momento, para ellos todo va a ser en el futuro. Nosotros vamos a ver que de lo que para ellos era en el futuro, para nosotros ya se cumplió, hablando de la fidelidad de Dios en su promesa a su pueblo, y hay otras promesas que no se han cumplido, pero que servirán de
ánimo a nosotros, como se cumplió esto, así se va a cumplir. Se va a cumplir. Y así entonces Zacarías utiliza, o Pablo, cuando habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, él habla de la segunda venida de Cristo. Cuando él va a consolar a los de Tesalónica, porque últimamente han muerto muchos, porque él dice, acerca de los que duermen, no quiero que se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Y la razón para él decirle que no debemos morir de tristeza o abandonarnos en tristeza es que le hace una promesa. Así Cristo, como él murió, resucitó, así vendrán con él todos los que han muerto en Cristo. Ahora, después Pablo le dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero los de Tesalonicenses no vieron la segunda venida de Jesús. Los consoló con una promesa mirando hacia el futuro, una seguridad, una certeza, le dice él. Pero los de Tesalonicenses no la vieron. Igual como en el pueblo de Judá, promesas que le da el profeta Zacarías, no la vieron. Pero Dios los consoló y los animó a eso. Igual nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos en situaciones donde la tristeza de verdad está ganando terreno, debemos agarrar las promesas de la palabra de Dios y consolarnos en ella. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, con la palabra de Dios. Entonces, vemos o entendemos que Zacarías mayormente quiere infundir promesas. También en el libro van a haber tres personajes que es donde gira básicamente toda la profecía. Uno es el líder civil de Judá en ese momento, que es Zorobabel. De él vimos en Ageo y vemos que es descendiente de la línea de David, y Dios le hace una promesa: de ti voy a coronar un rey que su reino no va a ser, no tendrá fin. Eso lo vimos la semana pasada. Y Mateo, el Evangelio de Mateo y Lucas, muy intencionalmente, cuando describen la genealogía del Señor Jesucristo, incluyen a Zorobabel. Ahí la importancia de Zorobabel como hijo de David, a Jesús, el que nació allá en aquel pesebre, como un descendiente legítimo del linaje de David, y en quien reposó todas las promesas que en el Antiguo Testamento Dios hizo. También hay otro personaje importante en toda la narrativa, que también lo vimos en Ageo, que es el sumo sacerdote Josías, como se llama acá. El sumo sacerdote como el representante espiritual del pueblo. Líder civil, el sumo sacerdote como líder espiritual, y también otro personaje que no se identifica con nombre, pero nosotros sabemos, ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. De hecho, es en este libro, en Zacarías, donde comienza a verse el concepto de una persona que ostentaría los tres oficios que en teología se llaman los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles son esos tres oficios importantes del Antiguo Testamento que se encarnan solo en Jesucristo? El de rey, el de sacerdote y el de profeta. En Zacarías vemos que, vamos a ver una parte que lo vamos a leer, lo vamos a ver ahorita, que él une en Josías, en ese sumo sacerdote, y le habla como si iba a ser un rey también. Y es la primera vez en la revelación bíblica que una persona va a ostentar dos cargos, dos de estos oficios. Siempre se habla de un rey, acuérdense la importancia de un rey para el pueblo de Israel. Siempre se habla de un sumo sacerdote como un representante ante Dios, pero nunca juntos, o nunca la misma persona, y un profeta también. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Jesucristo es el rey del pueblo de Dios, es el sacerdote que intercede por su pueblo siempre, y es el profeta que le revela más claramente a Dios. Así que eso viene aquí los tesoros que encontramos en este libro de Zacarías. En primer lugar vamos a ver una introducción que está desde el capítulo 1, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera. Aquí ya estamos, aquí introducción. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Después le explica por qué. Diles pues
así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué? No atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En esta introducción del mensaje de Zacarías al pueblo de Judá, él les está diciendo observen el pasado, observen su presente y, cónchale, sean reflexivos. ¿Por qué están en esta situación? Nosotros la sabemos, ¿verdad? Ellos también. ¿Qué les pasó a sus padres hablando de sus antepasados? ¿Por qué están ahorita regresando de un cautiverio? ¿Por qué tienen esa lamentación y por qué la destrucción del templo? ¿Por qué todo eso? Bueno, porque ellos no atendieron la voz de Dios, actuaron de manera pecaminosa, actuaron a espaldas de manera orgullosa, no consideraron las palabras de Dios, no consideraron sus profetas, y bueno, dice después, y Dios les dio conforme les prometió. Él es fiel. En Zacarías, Dios le dice a esta nueva generación, a través de Zacarías, ustedes no tienen por qué pasar lo mismo. Es un ánimo, no vayas a pasar por lo mismo. Es ya un llamado al pueblo que sea reflexivo. Si te han sucedido cosas precisamente por andar en contra de Dios, bueno, no esperes que vas a seguir igual y que te va a ir bien. Considera tu camino, o consideren vuestros caminos, como les sucedió a ellos. No tiene por qué sucederte a ti. Le está diciendo Zacarías, Dios a través de Zacarías, al igual a nosotros. Como le sucede a la gente que está en contra de Dios, no tiene por qué suceder. En segundo lugar, voy a ir pasando de una manera más general, porque quiero unos datos que es donde nos vamos a quedar. Hay 8 visiones. Esta es la parte más, la palabra es compleja de interpretar, porque son 8 visiones, 8 simbolismos, y definitivamente cuando hay simbolismo, hay dificultades para llegar con la interpretación correcta. Voy a ir enumerando las 8 y tratando de decir puntualmente qué significa. La primera visión está en el capítulo 1, versículos 7 al 17, de un hombre entre los mirtos. Mirtos es una planta que se da allá en Israel, que es como un arbusto y es como, no sé cómo compararlo, pero es como no es la antítesis, es un cedro firme y estable. ¿Sabes que el cedro es un tronco grandísimo, frondoso, es imponente? El mirto es una ramita, es como una rama, un arbusto, como decir un cujín. No. Pero algo, o sea, sí me explico la idea. Entonces, un mirto es eso, unas ramas, un árbol como un semeruco, un árbol endeble, un árbol frágil, que parece más ramas que el cedro, que es así imponente, grande, tronco grande. No, un mirto es eso. Entonces hay una imagen sobre unos mirtos. Los mirtos simbolizan a Israel, al pueblo, y es como que un pueblo frágil, Entonces hay un hombre, hay un ángel entre los mirtos. El ángel simboliza la presencia de Dios. Zacarías habla de que a pesar de que ellos se consideren vulnerables, poco valor, poco fuertes, acuérdense que vienen diezmados porque hace 70 años los destruyeron, los llevaron presos y ahorita están volviendo. Entonces no vienes con una actitud como que somos una nación grande, poderosa. No, venimos los cautivos a reconstruir el país, las ruinas del país. Entonces es como que Dios diciéndole, a pesar de que te ves así, la presencia de Dios está volviendo con ellos. Recuérdense que están volviendo porque Dios se lo prometió.
Entonces ve versículo 8. Y vi de noche y aquí un varón que cabalga sobre un caballo alazán. Otras traducciones dicen caballo bermejo. Ese color es un rojo intenso. Un rojo intenso que cuando se habla de caballos en el Antiguo Testamento, por lo general se habla de ejército, guerra. Y que sea de color rojo simboliza mucho la sangre derramada porque se derrama obviamente en las guerras. Por eso ven el parecido o cómo Juan toma también de esta imaginería para hablar y simbolizar qué significa cada cosa. El caballo alazán entonces es un caballo que simbolizaba la guerra. ¿Cuál guerra? La que había sido víctima Judá hace 70 años, que básicamente Babilonia destruyó completamente. Entonces, el cual estaba entre los mirtos, Israel, que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Los blancos, caballos blancos, simbolizan la paz, y los overos es como la combinación entre los dos, como confusión. Hay una paz, pero hay una paz ahí. Estamos aturdidos más bien porque obviamente después de la destrucción que les hicieron. Entonces dije, versículo 9, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Vienen de la cautividad, pero las cosas no están tan bien, y en la visión es una pregunta que seguramente estaba en el colectivo del pueblo, como que han pasado los 70 años, Dios está airado contra nosotros y no se han restablecido las cosas. Pero entonces esta es la respuesta de la visión y el objeto de la visión, versículo 13. Y Jehová respondió que buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Entonces el propósito de esta primera visión es enseñarle a Judá, darle esperanza de que el periodo de la guerra, del cautiverio, de la disciplina, de todas esas cosas que habían estado sufriendo, estaba llegando a su fin o había llegado a su fin, y que les estaba dando paz. A pesar de que no había una paz completa, en la visión los caballos le dicen, recorrimos la tierra y la tierra está quieta, como diciéndoles, Dios nos va a proteger, va a haber tranquilidad, sigan con la obra porque la habían detenido. Luego tenemos una segunda visión, los 4 cuernos y 4 artesanos, que están en el versículo 18 al 21. En el Antiguo Testamento, ustedes observarán que en Apocalipsis pasa lo mismo. Los cuernos de un animal simbolizan mucho lo que es el poder militar. Un imperio que atacaba sobre Israel. Algunos dicen que estos 4 cuernos son las 4 imperios que gobernaron sobre Israel y que básicamente se levantaron sobre ellos, como eran los babilónicos, medos persas, luego los griegos y luego los romanos. Otros dicen que más bien son 4 que ya habían sucedido, babilónicos, medos persas, Edom y Moab, que no eran imperios mundiales como tal, los últimos 2, pero sí hostigaron mucho a Israel cuando ellos estaban mal. Entonces, esos 4 cuernos que se levantaron, dice, pero Dios levantó 4 artesanos, allí nos dice carpinteros, la palabra es artesanos porque son expertos en metales, en madera, en artesanía, que Dios levanta 4 hombres o 4 figuras que Dios levanta sobrenaturalmente o soberanamente para juzgar a los 4 cuernos o los 4 imperios que habían estado atacando a Israel. Esa es la parte de la esperanza también. Sí, han habido 4 imperios o vendrán 4 imperios sobre ustedes, pero Dios, que es consciente y que Él gobierna todas las cosas, va a juzgar también lo que están haciendo. Ese es entonces el significado de la visión de los 4 cuernos. ¿Van conmigo, hermano? Ok. La tercera visión, un hombre con un cordel para medir. Está en el capítulo 2, versículo 1 al 13.
La visión de un hombre de un cordel con un cordel para medir habla acerca de la bendición de Dios sobre Israel, que Él va a darle la paz y la seguridad a Israel. En Ezequiel 28 se hace mucho anuncio sobre que la ciudad tendrá unas medidas perfectas, habrá paz, habrá tranquilidad, habrá la paz que ellos tanto añoraban y que se les había ido desde hace mucho tiempo. En Apocalipsis también se utiliza esta imaginería para hablar de la tranquilidad de la ciudad. Incluso hay un versículo para destacar, hermano, en el capítulo 2, versículo 5, que habla Dios acerca de la paz que le vendría a Jerusalén. Versículo 5 del capítulo 2. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Recuerden que cuando vimos Daniel y cuando vimos Ageo, que lo primero que ellos buscaban construir al levantar de nuevo la ciudad eran los muros. Para aquel momento los muros de una ciudad eran importantes porque era precisamente lo que destacaría la protección. Cuando Israel invadió Jericó, lo primero que cayó fueron los muros. Está vulnerable la ciudad. Entonces para el pueblo de Judá es que no tenemos muros. Aparte que cuando empezaron a construirlo, los samaritanos sabotearon y se paró la construcción del muro. Pero entonces Dios a través de Zacarías le dice, yo soy el muro de ustedes, no se preocupen, es un muro de alrededor de fuego, diciéndole que no era físico, pero que Él los estaba protegiendo y que Él estaba en medio de ellos. No, son palabras y simbologías de esperanza. Continúen la obra, continúen en esa diligencia de lograr que nuevamente la presencia de Dios estuviera entre ellos con la construcción del templo. La cuarta visión es también muy interesante, hermano, bueno, cada una. Pero la cuarta visión trata de ropas de gala para el sumo sacerdote. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La visión, hermanos, para que también tengamos una idea, es de un juicio. Hay un juicio. Y en este tiempo, la tradición es que a la mano derecha en los juicios se para el fiscal acusador. Entonces, estábamos delante de un juicio en el trono de Dios. ¿Y quién es el fiscal acusador del pueblo de Dios? Satanás mismo. Esto es lo mismo que usa Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, cuando dice: ha sido derrotado el acusador de nuestros hermanos. ¿Ves? Juan no inventó esas imágenes o no simplemente las elaboró en éxtasis sin sentido. Juan está lleno del Antiguo Testamento. Para la interpretación de Apocalipsis hay que conocer el Antiguo Testamento. Entonces, en la visión, ¿qué tiene allí? Satanás estaba en su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles, y estaba delante del ángel. Lo importante acá que dónde está el poder, el fundamento de Satanás para atacar al pueblo de Dios. Las ropas viles del sumo sacerdote. Acuérdense que Israel como nación, que es igual que la iglesia hoy en día, sirve como el mediador, o sea, mediador en el sentido como sacerdote de Dios en la tierra. Y el sumo sacerdote, en este caso, él representa a todo el pueblo de Israel. Y está ante Dios, pero ¿cómo está? En vestiduras viles, que simboliza su pecado, su hipocresía, su maldad. Era un insulto a cualquier rey o a cualquier emperador en aquel momento venir hacia su presencia y no venir de manera adecuada. Tú tenías que venir de una manera, hay un protocolo que hay que cumplir. Y ante Dios era igual, había un protocolo de tener vestiduras de gala. Pero en este caso no estamos hablando de vestiduras físicas como ser ostentoso o ropa de marca. Está hablando de la justicia de la vida propia. Pero ¿cómo tiene el sumo sacerdote su ropa? Vile, andrajoso, pudredumbre. Así es todo hombre delante de Dios.
¿Y qué está haciendo Satanás? ¿Dónde está el poder de Satanás? En acusarlo, pero no te pueden rendir un culto correcto, honorable, aceptable. Mira esa gente en esa conducta como tiene. Y allí está Satanás, hermanos, como enemigo del pueblo de Dios. Su función es acusarlo. Ahora no, que me vino a espantar, que me vino a dominar. No, eso son caricaturas de Satanás para que tú no sepas cuál es el verdadero estrategia de él. La estrategia de él es acusarte en tu conciencia y delante de Dios que, verdad, no puedes servirle porque estás lleno de inmundicia. Que es verdad. Miren miren este papel, ojalá me entiendan la frase, de abogado del diablo. Te acusa sobre algo que es verdad, ¿o no? O Israel no había actuado mal, no tenía ropa andrajosa y sucia. Pero aquí entonces vemos en esa imagen, para que conscientes de lo inadecuado de estar delante de Dios, viene versículo 4. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. En Apocalipsis dice que los santos están delante de Dios, del trono de Dios. A ellos se les ha concedido vestir de lino fino. ¿Por qué? Porque ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, Jesucristo dio su vida, dice Efesios capítulo 5 también, por su pueblo, por su iglesia, para lavarla, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo pura, sin mancha, como no tiene arruga. Si nosotros de verdad tenemos ropas viles y andrajosas delante de Dios y Satanás nos acusa, no tendríamos más bien que admitir y decir: es verdad, yo soy eso de lo cual se me acusa, o fui, pero he sido lavado en la sangre del Cordero de Dios, que se aplicó efectivamente sobre mi alma, y ante los ojos de Dios soy, como dice Efesios 5, santo, sin arruga y puro. Su iglesia, hermano, lo que la gente piensa a veces y se refiere a la iglesia de Cristo de manera despectiva o de manera repugnante, probablemente ante sus ojos siga teniendo ropas viles, pero ante los ojos de Dios ella es santa, pura y sin mancha. Y si tú eres parte de la iglesia por los méritos de Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por su iglesia, significa que ante Dios no tienes mancha, hermano. Se cumple esta profecía: quitarle las vestiduras andrajosas y ponerle vestiduras de gala. Eso lo hace el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, capítulo 3, versículo 8. Sumo sacerdote, y tú y tus enemigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, ¿qué? El renuevo. En Isaías 11 se profetiza de él como un vástago, como alguien que allá salió casi algo pequeño del tronco de Isaí, del linaje de David, a Jesús, como algo insignificante. ¿Cuántos habían recibiendo el nacimiento de Jesús? Pero él podía vestirse de vestiduras de gala, porque Dios trajo a su renuevo, a su siervo. Amén. El candelero de oro y los dos olivos es otra de las visiones que habla acerca de que esa función, el candelero con luces, Israel como nación debía ser la luz del mundo, dando el testimonio de Dios. Israel obviamente no lo cumple en el futuro. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Los dos olivos son esos dos testigos, o algunos dicen que eran Ageo y Zacarías, los dos profetas, hacia el pueblo. Otros dicen que es Zorobabel y Josías como sumo sacerdote y el rey al que Dios le está dando las profecías de misericordia. ¿Vamos bien, hermano? El rollo que vuela está en capítulo 5, versículos 1 al 4. También es una visión interesante porque dice:
Capítulo 5, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Este rollo que vuela, acuérdense que es una visión, simboliza o él está apuntando hacia la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley de Dios? Versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, que como está de un lado del rollo, será que destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y los consumirá con su madera y sus piedras. Es una imagen, una visión con una imagen de que Dios va a juzgar a todo el mundo por toda la tierra, dice él, con su ley. De manera que, si bien es cierto que el pueblo de Dios debe ser mucho más atento de su ley para no ofender a Dios, la ley fue puesta para todos los hombres. Y todos van a ser juzgados. Alguien me dijo, una vez me ofrecieron fumar cigarro. ¿Quieres cigarro? Y yo le dije, no, gracias. No fumo. Eso es porque eres cristiano, la religión no te lo permite. O como cuando le dicen, vamos a la playa el domingo. No voy el domingo a la playa. La religión no te lo permite. No, en realidad es una prohibición para todo el mundo. Nadie debería hacer nada el domingo que no sea ir a la casa de Dios. Eso es una prohibición para todo el mundo. Ese es como que le digan, vamos a matar a alguien. No, yo soy cristiano, no puedo matar. Tú no eres cristiano. Tú sí puedes ir a asesinar, tranquilo, vaya. No, ¿verdad? Es malo para el asesinar para quien sea. Obviamente el cristiano mucho menos debería ser un asesino. Bueno, la ley de Dios está para todo el mundo. Los cristianos son los que más rápido la obedecen, ellos aman la ley. Pero está prohibido para todo el mundo. Ese es el punto de esta visión. La mujer dentro del Efa, capítulo 5, versículos 5 al 11, habla de que Dios acumularía todas las iniquidades que se estaban desparramando en ese ambiente, en esas naciones que ellos estaban viendo, las acumuló en una olla y las envió a Babilonia como diciendo, a ellos los voy a castigar, o sea, sus iniquidades van a caer sobre ellos. La octava visión es una visión de los 4 carros, que habla de la derrota final de los enemigos de Dios y que la ira de Dios sería vindicada, su justicia se aplicaría en la tierra. Esas 8 visiones, hermanos, se dan en todo el libro para precisamente darle esperanza, infundir esperanza sobre un pueblo que se veía derrotado y estando mal, hablándoles de que Dios gobernaba aún. La tercera parte del libro, ya vamos terminando, es sobre el ayuno verdadero, un llamado al ayuno verdadero. Veamos cuáles son los detalles de ese ayuno que ellos se quejaron. Capítulo 7, versículo 1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kislev, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Esta pregunta, hermano, de ayunar en el mes quinto no estaba en la ley de Dios. El ayuno nacional del mes quinto era una conmemoración de que esa fue la fecha en que Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. El pueblo cautivo desarrolló el hábito de que cada mes quinto, cada vez que se cumplía un aniversario de esa destrucción, pregonaban un ayuno nacional. Entonces, eso está, para lo noten, Jeremías capítulo 52, versículos 12 al 13. Ahora, como las cosas están volviendo, ya no están en el cautiverio y están, como ya sabemos, reconstruyendo, la pregunta es más bien una pregunta de fastidio. La pregunta es, ¿tenemos que seguir ayunando? Ya no se acabó la cautividad.
pero es más con expresión de fastidio. El ayuno significaba una búsqueda, una búsqueda intensa, hermanos, del rostro de Dios. Y aparentemente ellos como que eso los cansaba. Hay que buscar a Dios. Hay que cumplir el ayuno nacional. Entonces, Dios le manda un mensaje al pueblo por esa obstinación y le dice el versículo de 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Hermano, el punto al principio es tremendo. Dios le dice, su ayuno no es aceptable, porque el ayuno no es para mí. No están buscando mi rostro. Y la evidencia de que en el ayuno no buscan mi gloria ni mi rostro es que cuando comen y beben tampoco lo hacen para mí. Y debido a eso, Dios los castigó. El principio es que iban siempre a espaldas de Dios. Siempre estuvieron a espaldas de Dios. Inclusive, concluyendo esta parte, les dice, versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo que no escuché. Esta parte es cruda y dura. Porque al hombre no le gustan estos términos. No. Ya va. Dios es amor, misericordia, siempre. Y bueno, cada vez que yo pida misericordia, tiene que darme misericordia. Pero aquí Dios le está diciendo, ¿saben por qué ustedes ayunaban, clamaban? ¿Pero qué? No los escuché. Dato. El ayuno no hace que Dios oiga la oración. No voy a ahondar más aquí porque lo ahondaré en la predicación, que providencialmente se une. Sin embargo, sí podemos ver la respuesta. Dios dice, yo a ti te clamé por medio de todos mis profetas. Y siempre hiciste oídos sordos. No me clames, yo no te voy a oír. Juicio tremendo, hermano. Me buscará y no me hallará. Yo también me reiré cuando llegara vuestra calamidad, dice Proverbios capítulo 2. Cuando llegare como un torbellino lo que temiere. Ahí sí te vas a recordar que existe Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no te voy a oír. Ni que ayunes y ayunes y ayunes. No te voy a escuchar. Porque tú no me has querido escuchar. Hermano, todos los domingos y miércoles, por lo menos de manera general y colectiva, se predica la palabra de Dios. ¿No quieres escuchar? No esperes que Dios te escuche. Advertencia solemne. Y por último, vemos que del capítulo 9, yo les dije al principio, es unos oráculos o una palabra de Dios sobre el futuro. Y hermanos, la exactitud con que se cumplen cada una de estas cosas es impresionante. Es para alabar al Señor de verdad. Por ejemplo, aquí en Zacarías se profetiza la entrada humilde pero triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, pero ¿cómo? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En Lucas capítulo 19, 20, se ve al Señor Jesucristo, hermanos, humilde. ¿Por qué? Porque ellos han sido oprimidos por imperios fuertes. Y uno dice, bueno, viene un libertador. Como nosotros tenemos los cuadros, de Simón Bolívar como el prócer venezolano, y sale en el caballo blanco así de primero con la espada imponente. Claro, no espera un liberador así. Y el Señor dice, no, él viene, este es tu libertador, es justo y salvador, pero viene humilde, cabalgando en un asno. ¿Por qué viene humilde, hermano? Porque venía primero a dejarse o a ser sacrificado, a llevar la culpa del pecado de su pueblo. Los liberó. Lamentablemente en aquel tiempo Israel no entendió de qué los estaba liberando. De una opresión peor, la del pecado, la de Satanás. Y en ese momento Cristo estaba liberando a su pueblo, dejándose, o más bien, mejor dicho, ofreciéndose activamente por los pecados de su pueblo, de su iglesia, para que la ira de Dios fuese aplacada en su cuerpo y al tercer día resucitar y darnos perdón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa profecía se da en Zacarías. Esto se vio, como dije, cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén. Otra profecía y otro juicio también, el pastoreo. En el capítulo 11 se habla una figura donde Dios le dice a Zacarías que pastorea a Judá. Pero el pueblo obstinado y poco dispuesto, es como una lucha contra Zacarías. Zacarías se cansa, según el relato de estos capítulos, y le dice, no, está bien, yo no soy más su pastor. ¿Cuál es mi precio? Denme el precio de mi pastoreo, que a la final no es el pastoreo de Zacarías, sino el de Dios. Y entonces ellos le dan el precio. ¿Y cuál es el precio? 30 piezas de plata. Y el Señor, Dios le dice a Zacarías luego, capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿qué? 30 piezas de plata. Eso fue lo mismo que agarró Judas, hermano. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Cuánto costaba la vida del Señor Jesús para ellos? Para Judas, para el traidor. 30 piezas de plata. Esto también se cumplió en Cristo Jesús, cuando Él, por el soborno, dijo dónde estaba Jesús. Y a través de los labios de Zacarías, el Señor, qué bello, eso es lo que cuesta, eso es lo que vale, eso es lo que valía mi cuidado para ellos. 30 piezas de plata. Échalos en el tesoro. Eso se cumple nuevamente en el Señor Jesús. Vemos que Zacarías, como ya hemos dicho, hay varias profecías acerca del Señor Jesús. Pero hay un juicio también, hermano, y aquí quiero que usted preste atención. Ellos rechazaron el pastoreo de Dios a través de Zacarías, y entonces, le dan un precio irrisorio comparado a Dios. Entonces viene y dice, versículo 15 del capítulo 11, me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Cuál es el juicio? Que aquellos, para este tiempo que estamos hablando de Zacarías, los pastores son sus líderes espirituales y civiles que representan al líder civil y el sumo sacerdote. En nuestra aplicación, hermanos, es pastores de las iglesias, completamente. El juicio de Dios de rechazar el pastoreo correcto de la palabra de Dios no es que no te deje sin nada, no, te voy a dar pastores inútiles,
pastores que se aprovechen de ti. Cuando nosotros veamos en esas iglesias a esas personas que están robando, timando, manipulando, aprovechándose de la gente, en ciertos, uno a veces drama, ay, pero qué mal. Mire, ellos no son víctimas inocentes. Son gente, porque tú les abres la Biblia y te dicen, la letra mata, el espíritu vivifica. Tú les dices, vamos a leer la Biblia. No, yo no quiero saber, no, eso es pura teología, yo no quiero saber nada de teología. Vamos a hacer un estudio bíblico. Ay, esa predicación sí es larga, no, me gusta es la música. Y aquí no cantan así. Desprecian la palabra de Dios. Desprecian todo conocimiento acerca de Dios. Bueno, cuando alguien desprecia así a Dios y dice, bueno, yo te voy a dar un charlatán que se aproveche de ti, ese sí te gusta. A eso sí lo siguen. A esos van por todo el mundo a buscarlo. Con ese sí te trasnochas, con ese. Pero es un juicio de Dios. En contraste, y ojo, no se trata de un pastor terrenal, porque ese no es el contraste. Él dice que el contraste es Jesús como su pastor. Porque él dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que oirá la voz. Y mis ovejas me oyen y me siguen, y yo las saco y les pongo en donde hay pastos verdes. El asalariado ve al lobo y se va, pero yo no, yo doy mi vida por las ovejas. De allí viene la figura de Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso significa que los pastores humanos nos fallarán, las personas nos tracalearán, las personas a veces nos decepcionarán, pero nuestro buen pastor no nos decepciona. Nuestro buen pastor está firme. Él dio su vida por sus ovejas y Él es el que tenemos que ver. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro de las profecías acá que se cumple en Jesús, el pastor. El castigo de su propio hijo. Capítulo 13, versículo 7. Dice, levántate, oh espada, como un juicio, levántate, oh espada, contra el pastor, en este caso es el pastor bueno, no el pastor malo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Dónde se cumple esto en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesús lo atrapan, lo llegan a encarcelar para crucificarlo y los discípulos se van. Diciendo, sí, levántate espada. Es una parte de una profecía de Dios mismo, castigando a su propio hijo para darle perdón a los pequeñitos luego. Y la última que vamos a ver es que él también hace alusión de cuando lo traspasaron, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Mirarán a mí, ¿a quién? Traspasar. Una profecía clara, evidente, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Horadaron sus manos y sus pies. Lo levantaron en la cruz. Pero por ese sacrificio se derramó la gracia de Dios sobre su pueblo. Entonces el libro de Zacarías es un libro hermosísimo. Hermosísimo porque está muy lleno de profecías acerca de nuestro Señor Jesús. De seguro, les repito, cuando Jesús les dijo en el camino de Maús, les habló por los profetas lo que de él decían. Yo creo que les citó bastante Zacarías, aparte de Ageo y aparte de los otros profetas. Así que ese punto de que el Antiguo Testamento no habla tanto de Jesús, mire, cae por su propio peso. Y cuando leemos el Nuevo Testamento podemos apreciar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios con su pueblo, juzgando a su propio Hijo unigénito para darle perdón a su pueblo. Amén. Amén. Estos son unos aspectos generales de este libro, hermanos. Tengan buen provecho cuando lo estudie personalmente. Oremos para terminar esta parte. Gracias, Señor,
por este día, gracias por tu misericordia. Por favor, ayúdanos en el resto del culto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.